Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo y Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien, y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a entrar en el tema de que esta verdad no se trata de nosotros. Y cuando me refiero a esta verdad, es lo mismo que todo el mundo dice que conoce. Los cristianos dicen que tienen la verdad. Los ateos dicen que tienen la verdad. Los israelitas dicen que tienen la verdad. Todas las religiones del mundo dicen lo mismo, que tienen la verdad y que viven y que están en la verdad. Pero algo muy lejano de la verdad es todo el ego que existe entre estos líderes religiosos, todo el egoísmo y la hipocresía que existe entre estas religiones. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en la verdad? ¿Cómo sabemos si en verdad estamos obedeciendo a la palabra del único Dios? ¿Cómo sabemos si al Señor le agrada nuestro sacrificio? ¿O si solamente es humo para sus ojos? Entonces, empezamos con 2 Corintios 4 y 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Y esta luz, hermanos y hermanas, viene al resultado de escuchar a la palabra, de leer la palabra, de estudiar la palabra. Porque por medio de la palabra es como aprendemos más y más de nuestro Dios, más y más de su carácter. Y en estos últimos días, lo más importante, su Hijo. Aprendemos de Yahawashi, a quien el mundo llama el Cristo. Aprendemos del Hijo de Dios por medio de esta Biblia. Y muchos claman haber leído la Biblia y dicen que lo han leído varias veces, que la conocen. Pero personalmente yo que he leído la Biblia, y no solo leído por leer, pero la he estudiado por casi una década. Y todavía hay mucho que tengo que aprender. No puedo decir que conozco la Biblia. Aunque he aprendido mucho y reconozco lo que el Señor me ha enseñado, pero no puedo con orgullo declarar que yo conozco la palabra. Cada día me encuentro aprendiendo algo nuevo. En los errores que se cometen, en la tribulación que hay, en nuestros momentos bajos, es cuando aprendemos algo nuevo. Y esta luz que brilla dentro de nosotros son esas cosas que aprendemos en este camino. Aprendemos a ser más pacientes. Aprendemos a aplicar esta palabra. Y esta próxima parte es muy importante porque es muy real. Y de nuevo hay muchos líderes religiosos, egoístas y fanfarrones. Mucha gente que quiere dar la impresión de que son santos, de que son perfectos o que son especiales. Pero de nuevo, esta verdad no se trata de nosotros. Sí, sabemos que somos los israelitas, sabemos que son 12 tribus reales, príncipes de Dios. Sabemos que el Señor tiene favor para su pueblo. Pero ¿cómo podemos estar seguros que el Señor nos cuenta como uno de los de su pueblo? Porque ciertamente Él no va a salvar a todo Israel
um, en este juicio venidero. Sabemos que según la profecía, toda nuestra nación va a renacer y va a florecer en el reino que el Señor va a establecer en la tierra. Nuestra gente va a repopular la tierra. Nuestra gente va a crear hijos e hijas que conocen al Señor. Israelitas justos van a ser los ciudadanos de este reino que el Señor va a establecer. Pero antes de que lleguemos a cruzar a ese lado, el Señor va a juzgar al mundo y muchos de los de nuestro propio pueblo van a ser ejecutados por el Señor. Sea que alguien muera de una grave enfermedad o que sea balaceado por la policía o que alguien lo apuñale en la calle, sea lo que sea, el juicio va a venir sobre todos. Y hay muchos israelitas, líderes religiosos falsos, gente hipócrita, que dan la impresión de que ellos son perfectos ahorita, de que ellos son dioses en la tierra ahorita. Pero eso es muy lejos a la verdad. Aquí dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro. Esas vasijas de barro, si se cae una vasija de barro, se quiebra en muchos pedazos, es algo frágil, es algo hecho de quizá hay una palabra mejor, como masa, de lodo de la tierra. Lodo que es usado como masa para formar estas vasijas y luego las meten en el horno para que se hagan duras y se puedan usar. El punto es que el Señor nos mira a nosotros de esa misma manera. Eso es lo que somos. Somos frágiles vasijas de barro. No nos damos cuenta que débiles somos hasta que nos enfermamos o tenemos una herida. Hay que decir, te lastimas tu mano. Te das cuenta cuánto necesitas esa mano y lo inútil que eres sin tu mano primaria. Si escribes con tu mano derecha, levantas cosas pesadas con tu mano derecha, haces todo con tu mano derecha, toda obra de mano con tu mano derecha. El día que te la lastimes te vas a dar cuenta que ahora eres inútil. Entonces mi punto es, somos frágiles en estos cuerpos. Ninguno de nosotros somos un tipo de Dios ahorita en la tierra. El Señor nos ha castigado por nuestra maldad. Y nuestras malas decisiones todavía nos traen malos juicios. Entonces, si estamos en esta condición débil, ¿dónde hay lugar para ser orgulloso? ¿Dónde hay lugar para pensar, yo lo sé todo, nadie me puede decir nada? O yo ya leí eso. Siempre debemos buscar más y más a esta luz, no conformarnos con lo que tenemos y resultar solamente unos orgullosos que en verdad no saben nada. Hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, a seguir haciendo las preguntas que cuentan. Y sobre todo, sometiéndonos a Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Debemos ser obedientes al Señor, hermanos y hermanas. Esto no se trata de lo que yo quiero hacer o lo que otro humano débil quiera hacer. Se trata de lo que el Señor quiere. Y es un privilegio que nosotros escuchemos lo que Él quiere hacer. Continuamos, dice, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. La fe que el Señor nos dio, la fe en sus palabras, la suficiente fe para aplicar sus palabras, porque muchos podemos leer la Biblia
y pensar, oh, qué bonito, o qué misterioso, o qué interesante, pero nunca en verdad tener la disciplina o, o las fuerzas para aplicarlo en nuestra vida. You know? Y ahorita vamos a leer otras escrituras que nos enseñan exactamente qué vamos a aplicar en nuestra vida. Continuamos aquí en verso 7, dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, de Alahayanawa, que es hebreo por nuestro poder. Este gran poder de sanación, de regresar vista al ciego, este gran poder de enseñarle a alguien acerca de Yahweh Shai y Yahweh Shai transformando toda su vida y sanando a esta persona, haciéndolo algo muy distinto a lo que antes era. Este poder que la palabra contiene y que nosotros predicamos no viene de nosotros. Somos solo estas frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro que estamos compartiendo. Pero es un gran honor ser esta vasija frágil. Y vamos a leer en el próximo verso porque es tan importante esta condición. Dice, este gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y estas escrituras nos ayudan a, como escribí aquí en mi nota, nos ayudan a combatir el orgullo y baja autoestima. Porque quizás te estás volviendo orgulloso y piensas, yo soy sabio, yo conozco muchos preceptos, nadie me puede ganar en un debate. Te inflas tu cabeza pensando que sabes todo y que eres chingón. Pero estas escrituras te humillan, te recuerdan que eres una vasija frágil con el privilegio de contener este gran tesoro. Ahora, si tienes baja autoestima, no deberías tenerla. Deberías acordarte que el Señor te eligió a ti para que tú entiendas estas palabras. Aun sí somos débiles y sí debemos ser humildes, pero nuestra fe no debe caer con nuestra debilidad humana. Nuestra fe debe ser fuerte. Como dice la escritura, que no deberíamos jactarnos, pero si vamos a jactarnos de algo, que sea del Señor. Que nos jactemos que Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai es nuestro Dios. De eso sí podemos presumir. Pero no andemos buscando que la gente, no andemos buscando admiradores. No andemos buscando que la gente nos encuentre interesantes. No andemos buscando agradar a la gente, porque nunca vamos a agradarlos. Acordémonos, hermanos y hermanas, que esta palabra es controversial. ¿Por qué? Porque esta palabra nos dice la verdad, nos guste o no. Esta palabra ilumina a nuestras vidas y nos enseña todo lo que está mal. ¿Y a quién le gusta ser corregido? ¿Ok? ¿A quién le gusta escuchar, estás mal, estás equivocado, tienes que cambiar, ya no hagas eso? Esta palabra no es agradable para el que no es suficiente humilde para aceptarla, recibirla. Entonces ustedes, hermanos y hermanas, no se estanquen en baja autoestima. Acuérdense que el Señor los ama y por eso entienden esta palabra. Por eso tienen este gran poder. Y ustedes, hermanos, que han combatido el orgullo, sigan luchando contra ese espíritu, man. Nada bueno va a resultar de eso. El Señor muy rápidamente puede recordarte que eres nada. Acordémonos a ser humildes. Continuamos, 2 Corintios 4 y 8. Por todos los lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y ahora, ¿por qué?
¿Por qué siempre pasamos por cosas malas, verdad? Entre comillas, cosas malas. Porque más y más vamos madurando en esta fe, hermanos y hermanas, más fácil o no fácil, tenemos más fuerza para aceptar lo malo que nos pasa. Podemos ver cómo el Señor nos está castigando y somos agradecidos. Oh, pues gracias, Señor, por corregirme. Necesitaba esa golpiza. Towara Yahweh Bashem Yahweh Shai, por salvarme de ese pecado. Necesitaba que me regañes. Necesitaba ser pobre para aprender a darte gracias por lo que tengo. Necesitaba pasar por estas tribulaciones para acordarme de ti. Porque nos perdemos, hermanos. All right? El que finge siempre tener 100% fe, se está engañando a él mismo y en verdad se está dañando a él mismo. Debemos reconocer nuestro estado débil. Por el Espíritu es por eso que esta lección está saliendo. Para acordarnos a ser humildes, pero también para acordarnos que el Señor nos ama a pesar de esta condición. Continuamos, dice, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Perplejos. A veces no tenemos una explicación de por qué estoy sufriendo así. No tenemos una explicación para por qué nos odian sin motivo, por qué gente nos desprecia, por qué gente nos maltrata. Pero como aquí dice, no caemos en la desesperación. Estamos aprendiendo a pasar por este fuego, por estas tribulaciones, y todavía darle gracias al Señor. Todavía alabarlo, adorarlo. Dice, verso 10, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de nuestro Señor, Yahweh Shai. ¿Qué significa este verso? Nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Yahweh Shai. Obviamente no estamos siendo latigueados como el Señor, ni arrastrados a una sinagoga y cacheteados y escupidos. No nos están crucificando, físicamente como al Señor, exactamente como al Señor. Entonces, ¿de qué manera participamos de su muerte? Participamos de la historia detrás de Yahweh Shai. Somos partícipes de su identidad, de cómo la gente lo trató a él, de cómo él tuvo que soportar cosas injustas, aunque él era justo. Por eso, hermanos, nunca nos cansemos de hacer el bien. Nunca nos cansemos de hacer el bien. All right, porque nuestro Señor nunca se dio por vencido. Por supuesto, Él se cansó también como nosotros nos cansamos. Yahweh Shai pasó por ansiedad. Él no quería ser crucificado. Él no quería pasar por ese martirio. Claro que no. Él sentía dolor también. Él era carne y hueso también. El Señor lloró, dice la Escritura. Entonces Yahweh Shai no es algo inalcanzable. Es por eso que el Señor lo puso en un cuerpo humano para que viva entre nosotros y nos enseñe el camino que nosotros íbamos a tomar, siguiendo sus pasos. Dice, para que la vida de Yahweh Shai también pueda verse en nuestro cuerpo. All right? Entonces la vida de nuestro Señor se refleja en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestros sufrimientos. Entonces ahora vamos a Mateo 16 y 13. Declaración de Pedro acerca de Yahweh Shai. Cuando Yahweh Shai llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías, o algunos otro profeta.
Aquí Yahushua le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? Él siendo el Hijo del Hombre. All right. Y algunos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Algunos pensaban que Yahushua era Elías en la reencarnación. Aquí dice otros Jeremías o algún otro profeta. No era claro para el pueblo, para la gente en Israel, quién era realmente Yahushua. Verso 15. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando Pedro dio esta respuesta, debemos tomar en cuenta que Pedro era considerado alguien sin educación. Pedro era un pescador. Pedro no era un escriba. Pedro no era un filósofo. Pedro no era un fariseo. Pedro no tenía un entendimiento de la Torá, de las escrituras, como un fariseo tuviera, o como alguien que atiende al templo diario tuviera. Pedro era un pescador humilde, y ningún maestro, ningún fariseo le explicó a él acerca de Yahushua. Podemos imaginar que Pedro sí atendía al templo. Podemos imaginar que él sí leía las escrituras de una forma u otra. Si las iba a escuchar cuando se leían en el templo, esa es una manera. El punto es que Pedro, de una forma u otra, escuchó de las profecías de Yahushua. Escuchó de las profecías que el Hijo de Dios, que un profeta especial, que un ungido, Mashiach, esa es la palabra hebrea por Mesías, que un Mesías vendría a enseñarles y que este sería el Hijo de Dios. Pero a Pedro nadie se lo enseñó. Y ahorita vamos a leer sobre eso, porque hay un punto que quiero hacer. Dice verso 6, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yahushua respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, esto es lo especial, que Pedro, podemos decir, nació con su fe. Pedro nació con esa luz dentro de él, esa luz que viene de Yahushua. ¿Qué razón o qué motivo tenía Pedro de serle tan fiel a un extraño que le dijo, ven y sígueme? ¿Por qué Pedro abandonó su negocio, no importándole el dinero que iba a perder, no importándole nada que iba a dejar atrás? ¿Por qué un hombre razonable iba a abandonar su negocio y seguir a alguien que nunca ha conocido antes, solo porque le dijo, ven y sígueme, yo te haré un pescador de hombres? Es porque Yahushua ya conocía a Pedro de antemano. Hay escrituras como Efesios, que nos hablan de la predestinación de los elegidos. Miren esto. Efesios 1 y 3. Toda la alabanza sea para Dios, Yahweh, Bahashem Yahushua, el Padre de nuestro Señor Yahushua, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, como la bendición que le dio a Pedro,
de tener fe en el Hijo. Esa es una bendición. Estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Yahawashi. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Yahawashi, el Mesías, para que seamos santos e intachables a sus ojos. El contexto de esto es que pase lo que pase, estos que Dios amó antes de que Él creó al mundo, iban a llegar a ser sus siervos de una forma u otra. Esta es predestinación de la que estamos leyendo. Y Pedro era parte de esa predestinación. Dice verso 5. En este verso 4 dice santos e intachables. Si hemos leído la historia de Pedro, sabemos que Pedro cometió errores. No 1, 2, 3 o 4 veces. Él cometió varios errores. ¿Ok? Pedro le cortó la oreja a un soldado. Cuando vinieron a arrestar al Señor Yahawashi, y Yahawashi lo reprendió. Ese era un error. Pedro, cuando escuchó al Señor decir que él iba a ser crucificado, Pedro protestó diciendo: nunca, Señor, nunca deberías morir. Eso nunca te va a pasar. El Señor Yahawashi le dijo: vete detrás de mí, Satanás. Ese era otro error. Pedro era sincero, pero estos eran errores que cometió. Alright. Y luego los errores más graves que conocemos. Pedro lo negó 3 veces al Señor. Eso debería ser imperdonable. Pedro pecó contra el Señor Yahawashi en una forma grave. Igual que el rey David, cuando cometió adulterio, pecó de una forma grave contra el Señor. Adulterio, el penal de eso es la muerte. Pedro negó al Señor 3 veces, y Yahawashi dijo que el que lo niega a él, que él lo negará delante del Padre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos viendo cómo la predestinación de Pedro lo hizo santo e intachable ante los ojos del Señor. Pase lo que pase, él iba a ser Pedro. Él iba a ser quien era, quien fue predestinado para ser. Y el Señor le iba a enseñar misericordia hasta el fin. Alright. So eso nos da una idea de lo grande que es el privilegio conocer al Señor y poder servirle. Verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Yahawashi. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Alright. So, regresamos a... regresamos a Mateo 16 y 17. Yahawashi respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Nosotros, hermanos y hermanas, no necesitamos ver evidencia de las facciones del Señor. No necesitamos ver evidencia de que Él en verdad existió y que en verdad caminó la tierra. No estamos dependiendo en rélicas o arqueología o libros de historia para confirmar nuestra fe en Yahawashi. Creemos en Él. Ese es un milagro. Creemos en Él aunque no lo hemos visto y no necesitamos pruebas. Alright. Mientras otros que dicen que han leído la Biblia, otros que son teólogos, otros que toda su identidad es alrededor de que ellos son buenos cristianos que creen en Dios, o buenos israelitas que creen en Dios,
siervos y profetas. Esto es lo que esta gente se llama. Pero nunca han llegado a conocer a Yahushua. En verdad no le dan su respeto que se merece. Ellos quieren que la gente los respete a ellos. Mírame a mí. Mírame a mi vestidura. Escucha mi voz elocuente. Mira a mis videos llenos de, llenos de producción, una pérdida de tiempo en verdad. Porque hay muchos israelitas que invierten mucho tiempo y dinero en la producción de sus videos, en editos, en ponerles música, en hacerlos brillar, le agregan le agregan mucho a sus videos. Pero lo que no pueden hacer es simplemente leer las escrituras. Se dedican a hacer videos de música, se dedican a modelar sus vestuarios de israelitas, se dedican a tener fiestas y dicen que en esta verdad tienes que divertirte. Hay israelitas que como dijo el Señor, lo alaban con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. No entienden en lo que están involucrados. Ellos piensan que la verdad se trata de ellos. Pero esta verdad se trata de ¿quién? De Yahweh Bahashem Yahushai. De que conozcamos al Padre por medio de su Hijo. Y que debemos adorar a su Hijo. Alright, so continuamos. Dice Mateo 16 y 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el nombre de Pedro en hebreo es Kappa, que significa piedra en hebreo. Y Pedro viene de Petros o Pietro, que es piedra. Alright, so Yahushua nombró a Simón, hijo de Juan, Kappa. Le dijo, ahora tú te llamas piedra, porque sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Aquí Yahushua estaba eligiendo a Pedro para ser el líder de su congregación. Y hay significado profundo en esto. Vemos que Pedro era humilde. Vemos que Pedro tenía un alto celo por el Señor. Vemos que Pedro se recuperó después de cometer errores. Un ejemplo, Judas Iscariote. Él cuando cometió su error de traicionar al Señor, él no aguantó el remordimiento que sentía. Él no aguantó la culpa y se suicidó. Se colgó en un árbol. Pero Pedro luchó contra su depresión, luchó contra su dolor, luchó contra los demonios que seguramente lo atacaron día y noche. Tú rechazaste al Señor, tú no eres nada, tú eres un cobarde. El Señor no te va a perdonar. Tú no eres digno. Pero Pedro luchó y luchó y luchó. Y él fue una gran piedra en la iglesia del Señor. La piedra principal. Porque todos somos, según las escrituras, piedras vivas en la casa del Señor. Y Pedro era esa primera piedra que Yahushua designó, sobre la cual él iba a edificar a su iglesia. Y es espiritual porque Yahushua es la piedra principal, la piedra angular. ¿Y por qué lo llama eso la escritura? Porque él es el modelo de lo que nosotros debemos ser. Alright, so continuamos, dice, y el poder de la muerte no los conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo.
Estas palabras son pesadas. Aquí el Señor le está dando un alto rango a Pedro. El rango de un rey, en verdad. Lo que tú digas se hará. No solo en la tierra, pero en el cielo. Esta autoridad es la autoridad del Hijo de Dios. Esta es la autoridad de un Yashar Allah, un príncipe de Dios. Por eso es que Pedro fue la roca. Por eso es que Yahushua es el ejemplo que debemos seguir. Right? Y este camino de Yahushua, la historia de nuestro Señor, no tiene nada que ver con egoísmo. Esto no se trata de nosotros. Alright? Y no seamos malagradecidos. Es un privilegio ser parte del templo del Señor. So ahora, hermanos, quiero leer este capítulo, 1 de Corintios 3. So vamos a leer empezar en verso 1. Hay mucho que desempacar en este capítulo. So, Lord willing, lo cubrimos todo. 1 de Corintios 3 y 1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Aquí estaba Pablo hablando de niveles de entendimiento en esta fe. Y que él no pudo hablarles con un entendimiento alto. Va a explicar por qué. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Yahushua. Alguien que todavía está aprendiendo del Señor, que no conoce muy bien quién es el Señor y no conoce muy bien quién es Él mismo. En este camino, mientras estamos aprendiendo del Señor, estamos aprendiendo quién somos también. Empiezas a examinarte a ti mismo mucho y empiezas a realizar, ok, yo tengo mucho que corregir. Hay mucho que mejorar. Aprendes de ti mismo y así vas madurando. Dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Yahushua. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. Leche, ¿cuál es? Estos fundamentos de la fe en Yahweh Bashem, Yahushua. Hay niveles en las escrituras, hay profecías profundas, hay parábolas, hay escrituras oscuras, que no todo el mundo va a entender, no todo israelita va a entender. Hay ciertas escrituras que requieren un alto nivel de sabiduría e entendimiento. El Señor tiene que estar tratando contigo en ese nivel para que lo captes. Pero todos empezamos con la leche, la sincera leche que es eres un israelita, eres un hijo de Dios. Para llegar al Padre tenemos que ir por el Hijo. Fuimos llevados a esclavitud. Tenemos enemigos en este mundo. Pero hay una forma específica que vamos a tratar con nuestros enemigos. No podemos confiar al gobierno, pero al mismo tiempo debemos someternos al gobierno. Hay mucho que aprender. Y esto lo vamos aprendiendo con el tiempo. Debemos amar a nuestros enemigos, pero también no ser ingenuos. Debemos ser amables con la gente, pero también al mismo tiempo puedes defenderte. Yahushua dijo que seamos sabios como serpientes, pero inofensivos como palomas. Es un balance. No podemos ofender, pero debemos todavía ser sabios como serpientes. Alright, todo esto vamos aprendiéndolo. Empezamos primero con la leche, con los fundamentos, el nombre del Señor, nuestra identidad. Dice, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Aquí los estaba regañando. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa?
¿No viven como la gente del mundo? Entonces, hermanos y hermanas, si todavía estamos viviendo como la gente del mundo, esa es una clara indicación que debemos madurar y rápido. All right. No debemos estar haciendo lo que este mundo hace. No debemos estar haciendo lo que ellos hacen tan despreocupadamente. Nosotros entendemos que hay consecuencias a nuestras acciones. Ellos ignoran eso. All right. Entonces hay celos entre hermanos. Hermanos pelean entre hermanos. Eso no debería existir. Pero esto va a pasar. Porque hay hermanos inmaduros. Hay hermanos que todavía tienen que aprender. Y también hay hermanos que no son hermanos, que son straight demons. Pero todo tiene su propósito. Dice aquí, ¿acaso eso no muestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿No actúan igual que esta gente que adora a sus pastores? ¿No actúan como los mismos católicos que le besan el anillo al Papa? Que le prenden velas a sacerdotes y los adoran como si fueran dioses. Ustedes actúan igual que esa gente, diciendo yo sigo a este hombre, yo sigo al otro, haciendo un tipo de... Esta no es una ganga, esta no es una pandilla. All right. Nosotros no somos un culto. All right. No, aquí no se adora a ningún hombre, aquí se adora al Señor. Por eso, y este problema existía desde antes. Y por eso Pablo estaba regañándolos. ¿Por qué? Porque pierden el enfoque en lo que importa. Pierden la vista de quién merece la gloria. All right. Verso 5. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Aquí ustedes, hermanos, que son maestros en el Señor, que predican, aquí pueden poner su nombre. ¿Quién es Jacob? ¿Quién es este hermano? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Estamos cumpliendo nuestro deber. Es nuestro deber hacer esto. All right. ¿Por qué es nuestro deber? Porque el Señor nos dio algo inmerecido. Ninguno de nosotros merecemos conocer al Señor. Y el Señor se esconde de la mayoría de este mundo. No todo el mundo tiene el privilegio de conocer tan íntimamente a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. A mucha gente ni le importa. So, hermanos, agradezcan esto. Dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No vamos a atribuir a ningún hombre si somos sanados. Vamos a darle gracias a ese hombre, eso sí se puede hacer. Podemos agradecer a nuestro hermano, pero acordémonos que es Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai que hace crecer. All right. Nosotros solo somos siervos del Señor, listos para servir lo que el Señor quiera. Verso 7. No importa quién planta o quién riega. All right. So, no hay espacio para egoísmo aquí. Que no se trata de ti. No se trata de mí. Dice, no importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Lo importante es que el Señor tenga una relación contigo y no te estés engañando a ti mismo. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Vamos a ser recompensados, hermanos.
pero no hay que adelantarnos y buscar una recompensa aquí. Debemos llevar la vida de Yahushua, siguiendo su historia, sus pasos, y reaccionando como Él reaccionó cuando a Él lo hicieron sufrir. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Right? Porque esta obra solo es posible por medio del Señor. No, hermanos no se ponen de acuerdo en qué vamos a decir cuando nos reunimos. No estamos, en inglés hay una expresión, micromanaging. No estamos controlando a todo hermano. Cada hermano tiene su fe en Yahweh Bashem Yahushai y tiene un temor saludable para Yahweh Bashem Yahushai. Y cuando nos juntamos y predicamos y hacemos lecciones, cuando estamos en el campo de los profetas, el mismo espíritu que corre en todos nosotros, habla por medio de nosotros. Y hablamos lo mismo. Estamos de acuerdo. Coincidimos en nuestras palabras. Nos corregimos cuando estamos mal. Y no tenemos concilio. Al fin del día, podemos cometer errores. Nos corregimos a nosotros mismos. Aprendemos. Estamos siempre escuchando a qué dice el Espíritu. Estoy bien en lo que estoy haciendo. Siempre nos hacemos estas preguntas. Y el Señor siempre lo aclara todo. Él nos corrige cuando es necesario. Él nos confirma que estamos diciendo la verdad. Él nos manda señales. El punto es que el Señor trabaja por medio de nosotros. Por eso es que en cada video, en cada lección, en todo lo que hacemos, siempre decimos Kal Yahweh Bashem Yahushai. Todo adore al Señor. O Kal Halalim, dicen hermanos. Toda adoraciones. Nunca nos cansamos de darle gloria y alabanza al Señor, porque de Él viene todo. Dice, verso 10, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifica sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Yahushua. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Entonces, hermanos, pueden hacer lo que quieran. Pueden ignorar a los profetas, podemos ignorar a las escrituras, podemos ser egoístas, podemos ignorar la palabra. Pero al fin del día, si hacemos eso, si usamos paja para construir este edificio, si usamos madera para construir, en vez de usar oro y plata, en vez de usar lo precioso, lo bueno, el fuego que viene, va a revelar qué tipo de obra hemos hecho. Porque al fin de esta historia, Yahweh Bashem Yahushai en su profecía dijo que iba a juzgar al mundo con fuego. Sabemos que este fuego es muy posible por medio de la Tercera Guerra Mundial, cuando se usen misiles termonucleares. Y esos misiles nucleares van a derretir los elementos, como dice en el libro de Pedro, en las cartas de Pedro. Según la profecía, el Señor va a permitir que esta gente, estos gobernantes, estas naciones se maten unos a otros. Y en una guerra nuclear, nadie gana. Ese es el punto. Nadie gana en una guerra nuclear.
todos van a morir. Ahora el Señor no va a destruir a todo el planeta. Él va a controlar el fuego. No todo el planeta va a ser aniquilado. Sabemos que los Estados Unidos sí va a ser aniquilado. Sabemos que el lago de fuego va a ser los Estados Unidos, que aquí no va a quedar nada. Eso sí es cierto. Entonces, en medio de todo este juicio y este fuego en el que con el que el Señor va a limpiar a este mundo, este fuego va a revelar quién somos, qué tipo de obra hemos estado haciendo. Va a revelar quién en verdad ha servido a Yahweh Ba'ashem Yahushai o quién ha servido a su carne, quién ha servido a Satanás, quién ha servido a su egoísmo, a lo que yo quiero hacer, a lo que mi líder dice que haga. Alright. Dice, si la obra permanece, verso 14, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Y sí, va a ser una gran pérdida. Qué vergüenza y qué dolor si al fin de esto estamos mal. Qué vergüenza si al fin de esto fuimos insinceros y solo nos mentimos a nosotros mismos. Eso es una condición miserable. Ese es el infierno, en verdad. Tener ese tipo de vergüenza cuando veamos al Señor regresar. Damn, pero yo era un maldito y lo sé. Yo no merezco ser salvo. No queremos sentirnos así. Por eso, hermanos y hermanas, hay que ponernos las pilas y hacer lo que tenemos que hacer. Negar a lo que tenemos que negar. Mejorar nuestra disciplina. Acordarnos de lo que importa, que es Yahweh Ba'ashem Yahushai, y no nuestras estúpidas vidas aquí en esta sociedad. Alright. Dice, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Así va a ser la salvación que el Señor prometió. Como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Entonces el Señor nos va a pasar por el fuego. Y vamos a ver en verdad quién ha servido al Señor. Y quién tiene un corazón recto delante de Yahweh Ba'ashem Yahushai. ¿Quién no es quemado por esas llamas? Verso 16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ese es el punto. Que Yahweh Ba'ashem Yahushai viva entre nosotros. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Si no hacemos mal a nosotros mismos y a otros hermanos, estamos en peligro de juicio. El Señor prometió juicio para esa persona. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Right? Somos el templo, no somos el Dios. Somos el templo en el que el Señor obra. Alright, en el que el Señor vive. Esta verdad no se trata de nosotros. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Significa que debemos empezar desde cero. Debemos empezar desde abajo, estando dispuestos a tomar la leche sincera que es esta palabra. Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Al Señor no le importa un diploma. Al Señor no le importa a cuál universidad atendiste, cuál colegio estudiaste. No le importa qué trabajo tienes o a quién impresionaste en cuál entrevista. Al Señor le importa que creas en Él y que hagas lo correcto. Eso es lo que le importa. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada.
you know. Alguien que se cree tan inteligente, alguien que se cree tan sabio, alguien que ya no está dispuesto a aprender o corregirse. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Y lo repito de nuevo, hermanos, deben acordarse de esta escritura. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Este mundo fue creado para todos ustedes, hermanos y hermanas. El sol sale cada día por ustedes. Hay agua en este planeta por ustedes. Hay oxígeno en este planeta por ustedes. Los profetas salen a las calles a predicar por ustedes. Esta Biblia ha sobrevivido guerras, destrucciones de librerías, diferentes traducciones, trastornos. Le han querido sacar y meter, han escondido unos libros, han pervertido a otros. Pero aquí está la palabra intacta por ustedes. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Yahawashi, y Yahawashi pertenece a Yahweh, nuestro Dios. Con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y bendiciones y fuerza y ánimo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.